Vamos a tratar un tema que se ha convertido en un escándalo realmente. En medio de una campaña electoral nos hemos enterado que la hija del opositor ruso en los Estados Unidos forma parte de la campaña de Kamala Harris. Así como ustedes lo escuchan, porque eso realmente es algo que tú dices, ¿perdón? Bueno, dice así: la hija del fallecido líder opositor ruso, Alexei Navalny, lleva 3 meses trabajando dentro de la campaña electoral de Kamala Harris. Daria Navalnyeva publicó información personal en LinkedIn. Una de sus tareas es dirigir y gestionar a los voluntarios de la campaña de la actual vicepresidenta de los Estados Unidos y candidata por el Partido Demócrata, Kamala Harris. Quizás esta sea, se preguntan algunos, la conspiración rusa y la interferencia rusa de la que han estado hablando los demócratas y todos los principales medios estadounidenses. Quiero que, más o menos para poner en contexto, quién es Dacha, ¿no? La hija de Navalny, la hija de este líder opositor que ha recogido premios a nivel internacional en nombre del padre, etcétera. Por ejemplo, el premio Sájarov, que era un premio de pacificación. Pero, y en algún minuto ella fue la persona autora de la frase: Putin tiene miedo de mi padre. Entonces, uno se pregunta, ¿qué hace una persona que está identificada completamente por el régimen o la dictadura, o como quiera usted llamarle, de Vladimir Putin, trabajando en la campaña de quien pudiera ser el próximo candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, la primera mujer presidenta, la actual candidata por el Partido Demócrata, que es el partido en el poder? Es decir, podría sumarle muchas cosas a la balanza. Todo el mundo diría eso, pero espera, para. Estás hablando de un líder opositor que fue asesinado por Vladimir Putin, sí. La hija trabaja para la campaña de Kamala Harris. Desacertado, una locura, es prudente. Ustedes respondan en casa, ¿ustedes lo ven prudente que dentro de la campaña del país más poderoso del mundo, que son los Estados Unidos, cuyo adversario político ha sido, y cuyo adversario en muchos temas? Es decir, Vladimir Putin es una persona que ha llamado claramente a la guerra, que ha dicho que él va a hacer uso de las bombas atómicas en caso de que Rusia sea afectada o alguien le responda por la masacre que ha convertido en Ucrania. Es decir, él ha hecho lo que ha querido durante todos estos años del gobierno demócrata de Joe Biden. A un Joe Biden débil, perdido en el espacio completamente, ambiguo, que no ha mostrado ningún tipo de fuerza ni fortaleza. Es a este hombre que le acaban de informar, o que ya seguramente con las fuentes de inteligencia que cuenta la KGB en Rusia, ya saben absolutamente todo, deben estarla vigilando y haciéndole labores de inteligencia, y también obviamente el gobierno norteamericano también debería estarla cuidando, lo que uno presume, porque Putin mató al padre. Es decir, para que pongamos las cosas en su contexto. Entonces, yéndonos al meollo de la noticia, uno diría, fue una locura. Es decir, ¿qué pasó con la sensatez? ¿Cómo se te ocurre poner la hija de un líder opositor a llevar una campaña de una persona que mañana tú tienes que llamar a esa persona a una reunión, ir a un congreso, verlo en un foro, en una reunión del G7 o del G10, tener que encontrarte con él, o del G20? Es una persona con la cual tú tienes que negociar presos políticos, que él tiene todavía ciudadanos norteamericanos en sus cárceles. Entonces tú dices, en medio de todo este contexto, ¿es prudente que la hija de esta persona forme parte de mi campaña electoral? Yo diría, claro, siendo un ignorante completo, porque nunca llevó a cabo una campaña electoral, yo diría, yo creo que no es prudente, porque estamos hablando de Vladimir Putin. De Vladimir Putin, una persona que Angela Merkel dijo un día, que dice, conocí a este hombre y me di cuenta, inmediatamente lo vi, que no tiene ningún tipo de sentimiento por absolutamente nadie. Es un hombre que tuvo casi toda su vida al interior de la KGB, de ahí salió, que ha podido permanecer en el poder en Rusia debido a todo lo que aprendió dentro de la KGB. Todas las personas que les gusta estudiar política, yo les invito a que busquen en todos los canales, los libros y distintas fuentes que existen en internet, cómo crece Vladimir Putin y cómo pasa de ser una persona que se ve en una foto con Boris Yeltsin ya cuando había caído la Rusia de Gorbachev, y tú empiezas a ver este personaje flaquito en ciertas actividades, con una mirada perdida, algunas veces cabizbajo. Tú dices, pero ¿quién es este tipo? Ah, no, mira, no, él salió de la KGB, pero ahora es mi secretario personal en el caso de Boris Yeltsin, y es muy buena persona, y yo voy a ver qué sé yo qué. Es una persona que algunos dicen
que armó un episodio que luego él culpó a los chechenos para él utilizar eso, por ejemplo, para llegar al poder, haciéndose ver como una especie de Superman. Y luego aniquiló a ese grupo de personas, de mercenarios que él había contratado para llevar adelante su proyecto político. Es una persona que a todos sus adversarios políticos lo ha puesto bajo tierra, o lo ha encarcelado, o lo ha envenenado, o lo ha anulado. Si estamos hablando de un país donde no existe oposición política, donde ella misma lo sabe, pero esta niña, yo no la culpo a ella de absolutamente nada. Joven, tiene ganas de alguna manera de vengar la muerte de su padre, quiere formar una marca política, quiere dejar un legado, quiere crecer dentro de la geopolítica internacional, quiere parecer o aparecer como una figura que podría ser a futuro un líder de la oposición rusa. Entonces, en ese contexto tú dirías, bueno, pero entonces es normal todo lo que está haciendo esta niña, incluso que... No, señores, no. Fíjate que en la vida hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, no todo vale. Es decir, es mi forma de pensar. Tú, para alcanzar ciertos objetivos en la vida, yo creo que no todo vale. Porque sería muy fácil que tú digas, bueno, pero Nelson, ella está en todo su derecho de pertenecer a la organización que le dé la gana. Hay millones de organizaciones en el planeta. Ahora, cuando yo formo parte de una campaña electoral para llevar al poder al próximo presidente de los Estados Unidos, ¿qué mensaje le estoy enviando al que mató a mi papá? Que, por cierto, para que no se les olvide, es el presidente ya casi eterno de Rusia. Y que no se ve, por lo menos a corto plazo, a mediano plazo, un líder, o en la oposición que no existe, o dentro de su propio partido, que tú digas, no, este es el delfín de Vladimir Putin, él se va a alejar un poco un tiempo y va a dejar a Medvedev. No. ¿Ustedes se acuerdan cuando dejó a Medvedev? Fue un tiempo solamente. Y cada vez que Medvedev brillaba, y no hubo forma porque Putin quedó como primer ministro de Rusia, y al final era él que gobernaba. Él lo logró. Cuando uno ve documentales y ve la biografía de Vladimir Putin, uno de los puntos más potentes de su personalidad, y que yo veo como uno de los más grandes logros que él ha hecho para poder alinear la oposición o los empresarios en Rusia, fue que metió preso a uno solamente y lo humilló públicamente. Y cuando vio al resto de los empresarios lo que él había sido capaz con el empresario más poderoso, dijo, negociemos. Okay. Entonces, conocedor profundo de la antropología, de cómo forma parte el cerebro del ruso, de qué es la cultura rusa. Lee perfectamente el pensamiento, lo que está dentro de la cabeza del ciudadano ruso. ¿Cómo hago feliz al ciudadano ruso de pie? Lo domina perfectamente. Porque a todo esto es fuera de Rusia que tenemos una opinión X o Y de Vladimir Putin. Cuando tú coges el micrófono y llevas eso del exterior al interior de Rusia y tú empiezas a preguntarle a la gente, ¿usted qué opina de Vladimir Putin? La mayor parte de la gente lo ama. Y para poner la cosa en tu contexto, tú dirías, pero Nelson, ¿por qué lo aman? Le voy a poner dos casos, para no explayarme tanto. La canasta básica, lo que es el alimento en Rusia, es casi 10 veces más barato que en los Estados Unidos. Número uno. Por lo tanto, el llevar el alimento a la gente, él lo ha podido, por ejemplo, exenciones a determinados tipos de productos que forman parte de la dieta de los rusos. Entonces, cuando tú miras ese tipo de acciones, tiene a parte de la población comprada. Luego, hay una clase media rusa que ha crecido a través de ciertas ayudas que él brinda a temas de la educación, a temas de la vivienda. Tiene una serie de políticas sociales que han funcionado para la clase pobre, ha sacado mucha gente pobre de Rusia. Y el segundo contexto, que ha sido un logro grande de él también, es, recordemos que cuando Boris Yeltsin se paseaba borracho por los pasillos del Palacio de Gobierno ruso, Boris Yeltsin reflejaba la decadencia de lo que era Rusia en ese momento. Primeramente, Gorbachev agarra y como si no le importara absolutamente nada, empiezan todos los líderes, creo que es el momento de que nos independicemos. Sí, creo que es el momento. ¿Está todo bien, Gorbachev? Sí, está todo perfecto. Y empiezan todas esas partes que tenían la duda de si eran parte de Rusia o no, decir, chicos, vamos a independizarnos ahora es el momento que Gorbachev no está ni ahí. Sí, le hizo la vida imposible un poquito, ¿no verdad?, a algunos países, pero finalmente los dejó ir, los liberó, los dejó ser, porque Gorbachev decía, bueno, es que no hay tanto recurso como para darle a todos. Y ahí se aprovecharon y ahí se destruyó
lo que le llaman la Unión Rusa. Y luego Boris Yeltsin fue la decadencia absoluta de lo que es el modelo ruso. Cero inversión en infraestructura, cero inversión en el ejército, no le importaba el tema, es lo que le gustaba era el vodka, darle duro al alcohol, y aparece este hombre que dice, no, esto es un desmadre. Aquí no hay clase, aquí no hay dignidad, no hay grandeza. Si ustedes votan por mí, yo les voy a devolver la fuerza, la fortaleza, la imagen de la Rusia grande. ¿Lo logró? Es decir, yo siempre trato en la vida de ser lo más objetivo posible. Me puede caer mal o me puede caer bien el personaje del cual voy a hablar, pero tengo que hablar de lo que hizo bien esa persona para llegar y luego mantenerse en el poder. Porque luego tú lo miras y dices, bueno, pero es una persona que tú dices, pero ¿cómo si es él solo? No, no es él solo. No es él solo. Es decir, él ha logrado crear una especie de círculo, pero impenetrable, que para tú llegar a Vladimir Putin, tú tienes que hacer fila. Eso es número uno. Y número dos, todas las personas que trabajan para él son millonarios, multimillonarios. Por lo tanto, si tú trabajas para mí, si tú me entiendes qué es lo que yo quiero, tú no te preocupes por dinero el resto de tu vida. Entonces, hay libros que te hablan cómo se crea un dictador, pero también hay libros que te dicen cómo se crea un líder. Y lamentablemente cuando uno mira lo que hoy es la democracia, que es una palabra que incluso está como muy prostituida, por no decir de alguna manera. ¿Hay democracia en América Latina, en el mundo? No. Son grupos de interés que manejan a políticos, ya sean empresarios, en algunos países es la iglesia, en otros es la mafia, en otros es el narcotráfico, pero siempre son grupos de interés que manejan como si fuera una especie de títere al presidente que está ahí. Esa es la realidad y eso ocurre a nivel mundial. Ahora, ¿cómo una persona como Vladimir Putin le dice al mundo, si me joden mucho, yo agarro una ojiva nuclear de esa, mira, y la tiro así, con un tirapiedra de aquel lado y mato, me importa una máquina? Aparte que es una persona que hemos visto acabar con la vida de amigos, de ex aliados, de personas que formaban parte de su círculo. A él no le tiembla el pulso para meter preso a una de sus amistades, ni para alguien que forma parte de su buró. Entonces, quiero decir todo esto porque me parece un poco imprudente, sería la palabra, que esta persona forme parte del comité de campaña de Kamala Harris. Lo encuentro no al lugar, ¿no verdad? Creo que es una desfachatez de parte de Kamala Harris o de quien haya tomado esa decisión, o si no, fíjense lo siguiente, y con esto nos despedimos. Es una ignorancia profunda de cómo funciona la psiquis de Vladimir Putin. ¿Crees que le estás haciendo un favor a la chica? Yo creo que no. ¿Crees tú que te estás haciendo un favor a ti para tu campaña para ser la próxima presidenta de los Estados Unidos? Yo lo dejo en el aire y lo invito a las personas que vieron este capítulo que me hagan sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de este episodio? Agradezco a todos su asistencia. No olviden, por favor, suscribirse, darle el puñito que está arriba, me gusta, dejen sus comentarios, díganos qué temas que ustedes quieren que toquen aquí en Hablemos en Plural y agradecidos, como siempre, de su cariño. Volvemos mañana con más de Hablemos en Plural. Mi nombre es Nelson Valdés y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros.